Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Manuel Pinto, analista en XTB, como siempre un verdadero placer estar con vosotros y vamos a intentar en este vídeo explicaros, haceros un resumen rápido de lo que está ocurriendo en estos últimos días, cómo vemos nosotros la situación actual, los próximos acontecimientos y sobre todo una idea de inversión que consideramos que es, no sé si obligatoria, pero al menos muy recomendable para tener en nuestras carteras de inversión. Como veis en pantalla, sell-off en los mercados, ayer caídas importantes en los principales selectivos mundiales, sobre todo en Estados Unidos. Como iremos desengranando ahora, pues hemos encontrado sobre todo pues algunos catalizadores negativos como la subida de la rentabilidad de los bonos, como la presentación de resultados de las grandes compañías tecnológicas, que ayer, por ejemplo, Google defraudó con sus resultados en los mercados. Así que, por tanto, en ese resumen que, como os digo, vamos a comentar en los próximos minutos, hemos dividido 4 tipos de activos. Por un lado, la caída de los índices, por otro lado, la evolución que está teniendo la renta fija que en España ya llega el bono a 10 años al 4%, en Estados Unidos 5% el bono a 10 años, que no se veía desde el año 2007. Materias primas, la evolución y los escenarios que consideramos atractivos de cara al petróleo principalmente. Sabéis que mañana, por cierto, tenemos un seminario de el oro, no quiero desvelar mucho aquí sobre la posible sobrevaloración que tiene ahora mismo el precio del oro y el Bitcoin, que es lo que está ocurriendo con la criptomoneda de referencia. En primer lugar, la caída de los índices. Llama la atención que desde la última subida por parte de la Reserva Federal, el organismo presidido por Jerome Powell, en la rueda de prensa posterior a la toma de decisión, habló sobre la dificultad de que la economía americana entrase en una recesión. Palabras que después estamos viendo su consecuencia en los mercados. Desde luego que no ha tenido mucho atino Jerome Powell en las ruedas de prensa en los últimos años, primero hablando sobre pues el menosprecio, entre comillas, a lo que era la inflación. Después ya lo hemos visto a niveles históricos, pues diferentes estados económicos de la macroeconomía americana, y ahora en estos momentos, pues como estamos viendo en pantalla, desde que habló en la última rueda de prensa, la caída en el Standard & Poor's se acerca al 10%, en lo que podríamos considerar en una contracción, llegando prácticamente a ese 10% desde el finales de julio. Así que, por tanto, caídas importantes en los mercados desde los meses de verano. Ya lo hemos visto con otro tipo de situaciones, como ha sido la caída del rating, como ha sido la rebaja de rating, como ha sido también los acuerdos de última hora del techo de deuda y el incremento constante de deuda, y con la subida de los tipos y de la renta fija de los intereses que cada vez tiene que pagar más el gobierno americano, y por tanto, entre esos motivos, pues estamos viendo caídas importantes. Evolución del SP500, que veíamos así como curiosidad. Siempre hablamos sobre los 7 magníficos del SP, de los índices americanos, de las grandes compañías, de los colosos mundiales, y también nos hemos dado cuenta que sobre todo los lunes es un día muy positivo para los mercados en Estados Unidos. Como veis en pantalla, si quitásemos los lunes de la rentabilidad anual, estaríamos teniendo un menos 0,43%, cuando el Standard & Poor's Year to Date en el año está ganando aproximadamente un 10%. Y esto pues nos da un poco la impresión de las noticias que estamos viendo los fines de semana, que realmente pues están propiciando que los mercados tengan una buena revalorización los lunes, y además que los datos macro que vamos conociendo los viernes, sobre todo apoyados en el mercado laboral, que suelen ser los viernes, pues estamos viendo que tienen una repercusión positiva en los lunes. Uno de los motivos por lo que estamos viendo estas caídas en los mercados, creemos que es por cómo ha ido evolucionando desde luego la rentabilidad de los bonos, ¿vale? Rentabilidad del cash, depósitos, bonos a muy corto plazo, money markets, que es como también podríamos denominarlo, y comparativamente a los earnings, al earning yield del SP500. Sabéis que es una estrategia muchas veces ir por dividendos en acciones que tengan algo más de carácter defensivo, que puedan ofrecernos dividendos constantes importantes, y que por primera vez en la historia estamos viendo cómo los bonos, y lo estoy viendo en pantalla, por primera vez el rendimiento del bono a 6 meses ofrece mayor rendimiento que el earning yield actual del Standard & Poor's 500. Desde luego que esto nos puede implicar caídas en los mercados de renta variable, o que esté caro el mercado de renta variable. Así que, por tanto, no solo ya a nivel histórico, sino también en comparación, como decimos, a otros activos como pueda ser la renta fija.
También lo que está ocurriendo en el Nasdaq 100, ayer fue la peor sesión del Nasdaq 100 desde el 21 de febrero de este año, la caída principalmente derivada de la subida en la rentabilidad de los bonos y de los resultados de, como estáis viendo además, caída por debajo de niveles de soporte, de tendencia lateral que veníamos marcando desde el mes de mayo, así que por tanto peligroso el nivel que acabamos de romper a la baja dentro del Nasdaq 100 y como os decía, pues Google que presentó ayer sus resultados trimestrales y que principalmente en el apartado de la nube ha sido donde ha caído o ha tenido una menor revalorización de lo que el mercado esperaba, contrariamente, por ejemplo, Microsoft sorprendió positivamente en este ámbito y por tanto, pues Microsoft terminó ayer con subidas alrededor del 3%, Meta que ha presentado esta noche también en el aftermarket, el cierre de mercado también parece que está subiendo, pues debido a que tiene más clientes activos, tiene más usuarios activos, los gastos de publicidad van incrementándose, así que por tanto los ingresos de publicidad, así que por tanto buenas noticias. En este sentido, las caídas de ayer de Google, que llegaron a tocar por momentos niveles cercanos al 10% de caída, pues fue junto con la subida en los bonos, yo creo el principal motivo que vimos ayer de ese sell-off en Estados Unidos. Renta fija americana, ¿qué es lo que está ocurriendo? Aquí os muestro cómo estaba la curva de tipos el 18 de septiembre, previo a la reunión de la Fed del pasado mes de septiembre, ya no hablamos ni siquiera de julio, sino de septiembre, en el que dejó los tipos igual, que esto muchas veces decimos, no, es que la FED ha dejado los tipos igual y por tanto los bonos a largo plazo es un momento de compra maravilloso. Pues aquí lo que estamos viendo es todo lo contrario. En la reunión en rojo del pasado septiembre, la FED comunica que va a mantener los tipos en los niveles actuales, pero revisa las proyecciones económicas al alza, es decir, el Producto Interior Bruto que conoceremos esta tarde, o otras revisiones macroeconómicas como el empleo o la situación en general, fueron mejor de lo que veníamos viendo en los últimos meses y por tanto, aquí lo que estamos viendo es que esa evolución positiva que puedan tener la economía, lo que ha derivado es que la rentabilidad de los bonos a más largo plazo haya subido. Es decir, que no hay una correlación tan directa entre lo que hace la FED y los bonos a largo plazo. Sí, entre lo que hace la FED y los bonos a corto plazo. Aquí lo que veis es que prácticamente no se ha movido la rentabilidad de prácticamente hasta el 3 años, ¿vale? Y sin embargo, ya cuando empezamos a ver el 5, 7 y sobre todo el 10 años, vemos que está tocando otra vez el 5%, nivel que ya llegamos a superar en el lunes, pero Bill Ackman, uno de los principales inversores mundiales, y en este caso de renta fija, dijo que había cubierto su posición bajista sobre los bonos de tesoro y a esto llevó pues un poco a niveles un poquito más bajos del 4,90, esa confianza, pero que ahora ya estamos 4,85, que ahora estamos volviendo a recuperar. Así que por tanto, los desequilibrios que estamos viendo entre oferta y demanda también podría ser uno de los factores que está llevando a esa subida en la rentabilidad de los bonos. ¿Qué es lo que hablamos de desequilibrio? Pues Estados Unidos está emitiendo cada vez más oferta, cada vez tiene más deuda, cada vez tiene que emitir más deuda ante todos los gastos que está generando, y la demanda, sin embargo, se está resintiendo. ¿Por qué? Pues que principalmente la FED, por ejemplo, está rebajando su balance, China, que es uno de los compradores históricos, está vendiendo muchísimo bono del tesoro y de acciones americanas con el fin también de sostener la evolución del yuan. Japón, que es el inversor por excelencia histórico de bonos del tesoro americanos, también está cada vez teniendo mejores resultados en su rentabilidad de los bonos, cada vez son más altas la rentabilidad de bonos y más atractivo, y por tanto vais haciendo posiciones en Estados Unidos para comprar bonos nacionales. Así que por tanto estos dos motivos creemos que son los principales a la hora de la evolución de la renta fija. En Estados Unidos, que estamos viendo, que por cierto, como curiosidad, ofrecen en 10 años un 5% y vemos los bonos de Grecia al 4,50%. Es verdad que hay tipo de cambio, ¿vale? Pero para que nos hagamos una idea de los niveles actuales de la rentabilidad de Estados Unidos. Los CDS, que os acordaréis sobre todo, se hicieron muy famosos con lo de Credit Suisse, Credit Default Swaps, que nos sirve una cobertura ante posibles riesgos de default, de impago, de reestructuración, y que cada vez que son más altos, lo que nos da es como una preocupación mayor sobre el posible default que pueda tener Estados Unidos en este caso, ¿vale? Así como estamos viendo, esto ha sido pues tanto el pico de las crisis bancarias de pequeña capitalización como el downgrade que, como os comentaba antes, tuvo la deuda de Estados Unidos a principio de verano.
Consecuencias que esto puede tener. Aquí os he mostrado qué es lo que ha ocurrido, porque muchas veces nos decís y vemos, oye, yo estoy comprando bonos corporativos o de high yield, perfecto. Lo que creo que también es bueno que veamos es que la rentabilidad o el spread que ofrece, la diferencia que ofrece un bono corporativo de high yield respecto al bono soberano podría ahora mismo no ser suficiente debido a los riesgos, ¿vale? Si el bono el bono de gobierno da un 5% y el de un banco me da el 7,5%, pues a lo mejor no tiene tanto interés el del banco, sobre todo un sector que puede empezar a incrementarse los defaults, los impagos, etcétera, y es mejor tener el de gobierno. Bueno, aquí lo que os muestro es en los momentos en los que la FED ha subido tipos hasta un máximo, en el momento en el que se ha mantenido, por ejemplo en este caso que se mantuvo un año en los niveles que estáis viendo en pantalla, después es cuando tuvimos un evento de subida de spread importante, que fue en el año 2008, aquí también en el año 2020, 7 meses en el máximo, y resultó en un evento de crédito, subidas importantes, y ahora mismo han pasado 3 meses ya. Por tanto, desde que hemos llegado a ese tope que, como decíamos, fue la reunión de julio, ¿vale? Así que muy atentos a los acontecimientos en la renta fija. ¿Y qué alternativas nos queda? Como os decía al principio del vídeo, sobre todo la renta fija a cortísimo plazo, ¿vale? De momento este ETF IB01.UK está ofreciendo una rentabilidad anual desde el year to date, desde que ha empezado el año, del 3,89%. Una yield to maturity, un rendimiento a vencimiento del corto plazo del 5,36% en estos momentos. Y creemos nosotros que es una gran alternativa, tiene parte en cash, ¿vale? Lo estáis viendo en pantalla, un 62% tiene en cash, ¿vale? Cash es depósitos, etcétera, y un 38% en bonos entre 0 y 1 año. ¿Y por qué creemos que es buena alternativa en vez de un depósito? Un depósito principalmente lo tenemos que esperar, no nos parece mala alternativa, pero lo tenemos que esperar a que venza para poder obtener ese capital y poder invertirlo en otros activos. Riesgo de reinversión, si vemos que es un buen momento hoy, por ejemplo, o la semana que viene después de la reunión de la FED, para poder incrementar la duración de los bonos, el que tenga depósitos no va a poder aprovecharlo. El que tenga un ETF a corto plazo va a poder vender en el mismo momento y va a poder comprar el ETF que quisiera en ese mismo momento, ya que cotizan en bolsa, y por tanto nos permite con inmediatez poder cambiar de un producto a otro. Como os digo, pérdida de poder adquisitivo de no hacer nada es primordial. El no hacer nada es, desde luego, una falta sobre nuestro dinero, y creemos que la FED no va a seguir subiendo tipos. Acordaros de la gráfica anterior en la que veíamos cómo desde julio hasta ahora se ha mantenido en los niveles actuales el bono a 0, 1 año en ese tramo, y creemos que va a seguir así. Creemos que otra vez la curva va a desinvertirse. Recordar que lleva invertida ya un tiempo, es una señal de recesión, y creemos que los bonos a largo plazo poco a poco van a ir obteniendo más rentabilidad que los de corto, ¿vale? Gran alternativa. Aquí, como decíamos, Bill Ackman, Warren Buffett, que evidentemente pues sabe más que nosotros, ¿no?, que decir, y que este señor pues ya lleva un tiempo incrementando su cartera con bonos a corto plazo. Ray Dalio también, y Bill Ackman, como decíamos, que ha cubierto ahora recientemente esta semana los de largo plazo, pero sigue metiendo capital en los de corto plazo. Hoy conoceremos la reunión del Banco Central Europeo, en la que haremos una retransmisión en directo. Os invito a todos a que nos podáis seguir, y en la que, como podéis estar viendo, los tipos de interés están prácticamente en los máximos desde el año 2001, 10 subidas consecutivas de manera algo histórico, y que en principio hoy todo el mundo ya descuenta que va a haber una pausa, pero lo que es importante va a ser el mensaje, la dureza o el mensaje al final que va a dejar Christine Lagarde a las preguntas de los periodistas y en su propia rueda de prensa. ¿Qué ocurrió en los años 70? Una situación que estamos viendo muy parecida: inflación, subidas de tasas. Pues estamos viendo que también con la situación en Oriente Medio, desgraciadamente tras esos atentados en Irán y el conflicto bélico actual, en la que el precio del petróleo se disparó, y es una de las principales preocupaciones también para los bancos centrales. ¿Qué podrá ocurrir en el caso de recrudecerse la situación en Oriente Medio? Y aquí lo que vimos en el año 73, en la guerra árabe-israelí, que fueron muchos más países los que intervinieron contra Israel. Hubo un conflicto bélico durante un tiempo, y que llevó al precio del petróleo a multiplicarse hasta por 3.
Los escenarios, ya lo hemos comentado alguna vez, escenarios en los que creemos que se moverá el precio del petróleo. Escenario 1, en el que creemos que el precio del petróleo podría estar hasta los $100. Además, ayer también correcciones por los inventarios de crudo. Escenario 2, en los que veamos una intervención cada vez mayor de Irán en el conflicto hasta los $120 y ya un conflicto bélico importante hasta los 150. Recordar también que Estados Unidos le compensa que el petróleo esté barato, tiene que incrementar las reservas estratégicas que tiene y ha levantado ahora mismo las sanciones a Venezuela para que meta más y más producción de petróleo en el mercado, por tanto compense los posibles recortes de la OPEP o de Irán en este caso, que va a tener nuevas sanciones seguramente. Así que el precio del petróleo creemos que puede estabilizarse sobre todo en ese escenario base entre los 85 y $100 el barril. El oro, que también ha sido un activo por excelencia, os decía, refugio por excelencia, os decía que mañana tendremos un seminario en el que hablaremos del oro más detenidamente y veremos si está sobrevalorado o no. Desde luego en los años 70 tuvo una gran revalorización, pero hay algunos factores que no sé yo si nos van a llevar a pensar que puede tener ese camino. Y por último, el Bitcoin, que está siendo gran protagonista en estos últimos días, subidas espectaculares, más de un 100% year to date en la rentabilidad del año. Estamos viendo la posibilidad de la aprobación por parte de diferentes gestoras de un ETF que replique el precio del Bitcoin. Aquí lo que veis en pantalla es la lista de ETFs de BlackRock, de iShares, en el que el ETF del Bitcoin ya tiene su propio ticker IBTC, en el que todavía no se ha aprobado, pero que ya está listado ante la posibilidad de que la SEC pueda aprobarlo. Además, la confirmación de un tribunal federal de Estados Unidos en la aprobación con Grayscale Investment contra la SEC favorable a la compañía gestora hace también que aumente las probabilidades para incrementar en el número de gestoras, para introducir en los ETFs de criptomonedas. Evidentemente, entraría mucho más público objetivo a poder invertir sobre ellas, largo plazo. Así que por tanto sería una magnífica noticia y desde luego que podría suponer un impulso hasta los máximos que están en los $69.000 que se alcanzaron en 2021. Que recordar, en esa época, que fue después del COVID, ayudas de los Estados Unidos principalmente, con cheques directamente a la población para invertir o para gastar, y que muchos de ellos decidieron invertir, y que pues desde luego junto con la mejora de sostenibilidad, junto con las compañías que están ahora mismo adoptando la posibilidad de los movimientos de pago con criptomonedas, como es Ferrari, de artículos de lujo, o como alternativa de inversión ante la posibilidad de riesgo sistemático entre los bancos de China o Estados Unidos como alternativa, pues puede ser también otro de sus posibles catalizadores. Buen momento para el Bitcoin. Recordad que tenemos de momento un ETF que es BCHN.UK, que replica compañías, por ejemplo Coinbase, exchange de cripto, empresas que tienen en sus reservas, en sus cajas, en vez de tener dólares o euros, tienen cripto, por tanto Bitcoin, por tanto pues la evolución que tiene el Bitcoin evidentemente hace que la empresa valga más, valga menos, o que su actividad principal sea eso, ¿vale? Mineras, empresas dedicadas al Bitcoin, por tanto gran dependencia sobre su precio, ¿vale? Es una gran alternativa, yo creo que podemos tener ahora, pues es esa parte pequeñita de nuestra cartera que le queramos dar un poquito más de riesgo, que podamos incorporarlo si es que lo consideramos oportuno, pero sobre todo renta fija a corto plazo, yo creo que es una gran alternativa que tenemos que tener en nuestras carteras. Hasta aquí nuestro vídeo resumen, espero que os haya gustado. Recordad, seminario del Banco Central Europeo a lo largo del día, también de mañana veremos el seminario del oro. Que tengáis muy buen día.